Muchos días son importantes en la historia, ¿verdad? Han ocurrido en la historia de la humanidad días que no se pueden olvidar. Y miren, el solo pensar en los días importantes en la historia de América, es decir, de esta nación, nos hace reflexionar en cuanto a la diferencia que puede hacer un día. ¿No creen ustedes? Por ejemplo, el 4 de julio del 1776, vemos que el curso de la historia americana cambió. Y cambió porque 13 colonias se declararon su independencia del control británico. El 12 de abril, por ejemplo, del 1861, la desunión interna de América comenzó con los disparos en Fort Sumter, el sur o Carolina del Sur. El 7 de diciembre de 1941, ¿cuántos recuerdan leer la historia esta? De los aviones japoneses que bombardearon a Pearl Harbor. Fue un día que estremeció a esta nación y fue decisivo en cuanto a los asuntos internacionales. El 20 de julio del 1969, otro día significativo que se registró cuando un americano caminó en la luna. Días importantes. Y luego, como ya todos ustedes saben, el 11 de septiembre del 2001, ¿recuerdan lo que ocurrió? Los terroristas volaron aviones hacia las Torres Gemelas del comercio mundial de Nueva York y contra el Pentágono también en Washington, D.C., causando la muerte de miles de personas y también provocando una guerra contra el terrorismo. Estos días, así como numerosos otros días, han marcado una diferencia para el mundo, sin dudas. Muchos días significativos. Pero muchos días también significativos ocurrieron en la vida de Jesús. Sin duda fue un día monumental cuando Jesús vino a Belén de Judea como un bebé. Fue un día importante también cuando Jesús fue bautizado por Juan el Bautista. Grande fue el día en que Jesús entró a Jerusalén para morir por hombres pecadores como yo. Fue un día significativo ese viernes de la crucifixión de Jesús. Fue un día que afectó de manera única a sus seguidores y a todo aquel que en él cree. Pero más aún, fue significativo su resurrección. Pablo, al igual que otros varios escritores y apóstoles del Nuevo Testamento, registran cuidadosamente este acontecimiento tan importante de la historia. Me refiero a la resurrección de Jesucristo. El apóstol Pablo basaba su enseñanza de la resurrección en que Cristo mismo se le apareció a él en el camino a Damasco. Y créanme, este hombre no era un hombre de esto indeciso, no era un hombre sin determinación que pudiera cualquiera engañarlo. Saulo de Tarso, ¿qué estaba haciendo él? Él estaba contra la iglesia, amenazando a la iglesia, amenaza de muerte. Había conseguido permiso de las sinagogas de Damasco para ir a agarrar a los cristianos, a los creyentes y llevarlos a Jerusalén y meterlos en la cárcel. Y en ese viaje, ustedes podrán verlo ahí en Hechos capítulo 9, dice la historia que le rodeó un resplandor de luz del cielo que lo hizo caer. Lo hizo caer. ¿Y quién era ese resplandor? Dice la historia que oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y la respuesta, o él preguntó, no, ¿quién eres, Señor? Y aquí es donde viene el asunto. Le dijo: yo soy Jesús,
a quien tú persigues. Y esa visión tan extraordinaria fue el instrumento que Dios usó con su palabra al hablarle a Saulo de Tarso para cambiarle su corazón, cambiarle su mente, y lo llamó a ser apóstol. Bueno, después fue a los apóstoles y se informó y se educó en cuanto a las cosas de Cristo. Pero vio de primera mano al Cristo resucitado. Miren, ningún argumento filosófico hubiera convencido a Pablo a convertirse, convertirse de lo que él era, ¿no? De un perseguidor de la iglesia a un perseguido con la iglesia por Cristo. Créanme, ninguna filosofía hubiera hecho cambiar a un hombre de ese temple a algo semejante, si no hubiera sido que hubiera visto al Cristo resucitado. Se le presentó vivo, resucitado y con el poder de su palabra. Es por esa razón que sabía que había sido una realidad histórica. Porque si no creemos en la realidad histórica de la resurrección, aquí estamos en vano. Primera de Corintios 15:4. Y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a la Escritura, porque era profecía. Es decir, que el tercer día hizo toda la diferencia del mundo, mis queridos hermanos. Cambió la mala noticia de la crucifixión para la buena noticia de liberación por la resurrección. Así que usando esa misma idea de Pablo, observemos las diferencias o la diferencia que hace un día o que hizo un día y que hace y que seguirá haciendo en la vida de muchas personas. Así que veamos algunas realidades. Quizás podamos ver hoy las primeras dos. Pero en primer lugar veamos la realidad histórica. Muy importante, ¿no? El acontecimiento histórico. Porque esto quita toda especulación, ¿no? Filosófica, y más bien lo coloca en la esfera de la realidad histórica, ¿no? Este es el asunto. El tercer día es celebrado el domingo, o cada domingo es celebrado como una realidad. Es una realidad. Fue un momento real, histórico. Pablo hace ver la importancia de la resurrección, bueno, al menos por un instante. Él hace así como, o usa la especulación de algunos que no creen, y miren lo que dice en 1 Corintios 15:7. Y si Cristo, y este va a ser el punto clave de este sermón, y si Cristo no resucitó, ¿qué dice? ¿Vuestra fe es qué? Vana. Apaguemos la luz y vamos. No tiene valor. Aún estáis en vuestros pecados. O sea que no podía haber dudas de que fue un evento histórico real. La historia más importante para el hombre desde la caída del hombre en el Edén. Y de todo el universo realmente, no termina en la cruz, sino con la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Miren, de todas las religiones importantes, solo el cristianismo es la religión que predica la resurrección de su fundador. Esto no quiere decir que todas las religiones que se dicen ser cristianas son bíblicas, no, pero el cristianismo es la única que predica la resurrección de su fundador. Por ejemplo, la historia de Buda, fundador del budismo, ¿no? Nunca sus seguidores hablaron o acreditaron una resurrección a su fundador. Ni tampoco la religión islámica a Mahoma, aunque los que estaban alrededor de él, los más importantes, quisieron ocultarlo por unos cuantos días. Así que la Biblia es claro en cuanto a la resurrección de Cristo y es esencial. Y aunque parece mentira, eso se está debatiendo todavía por todos lados en cuanto a si Cristo de verdad resucitó. Y si Cristo no resucitó, entonces no era nada de lo que Él dijo. Miren, nosotros estuvimos aquí en la iglesia por
no tanto como 6 meses, pero por ahí cerca, nos visitaba el señor Aguirre, quien fue el primer ministro de Estado, secretario de Estado de Fidel Castro, un viejito, no sé si se habrá muerto ya. Pero él venía y yo estuve en su casa, que por cierto, él estaba escribiendo un libro, no sé si lo habrá terminado, y me enseñó fotografías que me dijo, nadie ha visto esta fotografía. Porque eran fotografías de una cámara del que estaba encargado de tirar fotos en la guerra de Bahía de Cochino. Pero ese cayó en la batalla y un soldado cubano pues arrebató la cámara y no se dio cuenta que había un rollito allá adentro. Y luego se encontró con Aguirre años después en otro lugar y le habló de esa historia. Y Aguirre le dijo, yo te compro la cámara, la compró, tampoco sabía que había un rollito hasta tiempo después y cuando vio el rollito empezó a ver. Pero bueno, lo que quiero decir es que este hombre venía, le encantaba la predicación y todo, pero no creía que Cristo había resucitado. Creía en el Cristo histórico que vino y que fue un gran hombre, pero no en la resurrección y no que era el mismo Dios encarnado. Hermanos, el Señor Jesús en sus días, bueno, ustedes saben que las resurrecciones, o sea, ya habían ocurrido en la Biblia, ¿no? Habían ocurrido, por ejemplo, si ustedes recuerdan, Elías resucitó de entre los muertos al hijo de una viuda. ¿Recuerdan esa historia? Así que no es la primera vez. En el Antiguo Testamento hay resurrección y luego, claro, el Señor también levantó al hijo de una viuda en sus días. Pero también quizás la más famosa de todas o conocida es la resucitación de Lázaro, cuando lo sacó de la tumba. Pero fíjense, ninguna de esas resucitaciones se comparan con el anastasis o la resurrección de Cristo. No hay comparación, porque todos esos resucitaron, pero resucitaron para volver a morir. Cristo resucitó para vivir para siempre. Los demás se levantaron para seguir con la naturaleza pecadora o pecaminosa, corruptible, pero Cristo se levantó para lo incorruptible. Los demás se presentaron sin cambio a su constitución. Cristo se presentó con una forma significante y diferente. Es decir, cuando resucitó de entre los muertos fue glorificado, fue transfigurado y fue también convertido en un espíritu vivificante. Todo esto simultáneamente, lo dice por ejemplo Lucas 24, 26, glorificado, al mismo tiempo un cuerpo transfigurado y glorioso, Filipenses 3, 21, y se convirtió en un espíritu vivificante que da vida a 1 Corintios 15, donde estamos ahora en el versículo 45. Vengan conmigo al versículo 20 de 1 Corintios 15. Dice, mas ahora Cristo, ahí está el cambio, mas ahora Cristo ha, ¿cómo dice? Resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Si Cristo no resucitó, mis queridos hermanos, no habría nada en nuestra fe y el cristianismo sería inútil, ineficaz. Seguramente algunos de ustedes han leído acerca de Ignacio, quien vivió entre los años 50 y 115 de nuestra era. Fue obispo de Antioquía y, por cierto, era nativo de Siria. Mira, era un siriano. Pero ¿saben qué? Era discípulo de Juan, el apóstol Juan. Algo maravilloso. De primera mano allí recibió tantas cosas. Y de este hombre se dice, miren, el conocer la resurrección como cambia a los hombres, que fue arrojado a las fieras del Coliseo romanos. ¿Quién haría esto por decir, por inventar que un hombre se levantó entre los muertos? Y sus epístolas fueron escritas durante ese viaje de Antioquía al martirio. Y quiero leerle un pedazo, no todo porque es un poco largo, pero por ejemplo dice,
en cuanto a Cristo, ¿no? Fue crucificado y murió bajo el gobierno de Pontos Pilato. Él realmente, enfatiza que fue real, histórico, ¿no? Y no solo en apariencia, fue crucificado y murió a la vista de los seres en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. Pero dice, también se levantó otra vez en 3 días. Luego dice, fue llevado en el vientre antes de nacer, dice, así como nosotros, por el periodo del tiempo habitual, y realmente nació como nosotros también, y en realidad fue alimentado con leche y comió carne común y bebida, incluso como lo hacemos. Y cuando había bebido entre los hombres, teniendo 30 años de edad, fue bautizado por Juan, y en realidad, o sea, para que vean que esto no es una ilusión, ¿no? Y no en apariencia, y predicó las buenas nuevas por 3 años, hizo señales y maravillas. Él, quien era en sí el juez, fue juzgado por falsamente por los judíos, por Pilato el gobernador, maltratado y abofeteado en la cara, fue escupido y condenado. En realidad fue crucificado, y no en apariencia, hace el énfasis, que fue real, ni en imaginación, no en engaño, verdaderamente murió. Hermanos, la resurrección de Jesucristo hace la diferencia completamente. Y Cristo prometió estar siempre con nosotros, con su pueblo, manteniéndonos y cuidándonos, es decir, en toda esa trayectoria de la vida, como leemos en el Salmo 23. Aunque ande en valle de sombra de muerte, ¿verdad? Hasta ahí. También el Señor estará con nosotros hasta que lleguemos a estar unidos con Él y tengamos también un cuerpo glorificado. Así que fue una realidad histórica, pero también una necesidad teológica. En 1 Corintios 15, 14 dice, y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Usted estaría aquí por gusto, ¿no? Como decimos nosotros. Para que una persona pueda tener esa seguridad de salvación, ¿qué necesitamos? Necesitamos que haya sido real todo lo que Cristo, bueno, empezando que vino al mundo, todo lo que hizo, todo lo que dijo, la obra de la cruz, y eso se hace realidad, y se confirma su realidad en la resurrección de entre los muertos. Así que Pablo por eso dice, si Cristo no resucitó, ninguna justificación tuviéramos, ninguna relación íntima con Dios, ninguna salvación para el hombre. Si Cristo no resucitó, no existiría la historia del Evangelio, ni pudiera Pablo haber dicho, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. Bueno, no existiría ni la Navidad, ni la fe cristiana, ni la iglesia de Cristo, porque todo hubiera muerto con la sepultura del Señor. Si Cristo no resucitó, mis queridos hermanos, la cruz no se relaciona con la muerte de nuestros pecados, sino con la muerte de un lunático. Si Cristo no resucitó, nada tuviera sentido. ¿Por qué? Porque como dice la palabra, estaríamos en nuestros delitos y pecados condenados. Y con el efecto de todo eso que es al final el infierno, la condenación. Si Cristo no resucitó, esto significa que Jesús murió y que fue incapaz de derrotar al enemigo del hombre, que es la muerte. Es decir, la humanidad quedaría en condenación eterna. Hermanos, vamos a leer de nuevo 1 Corintios 15, versículo 17 al 18. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es en vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron.
Es decir, los que ya murieron, creyeron, hicieron todo lo que hicieron, fue en vano, si no hubiera resucitado. Entonces vemos que todo es importante, la vida y ministerio de Jesús, todo lo que Él hizo, ¿no?, por la humanidad. Su muerte en la cruz es donde precisamente nos limpia con su preciosa sangre nuestros pecados. Y la otra faceta, la tercera, es la resurrección, que es esencial. ¿Por qué? Porque le da significado a todo lo demás. Así que porque Cristo resucitó, es que está a la diestra del Padre, ¿haciendo qué? ¿Cuántos saben? Intercediendo por nosotros, porque Cristo resucitó. Si no hubiera sido así, los apóstoles no tenían razón alguna para sacrificar sus vidas y dejar la buena vida de familia y coger buenas vacaciones y disfrutar de los deleites de esta vida. Y lo que hicieron fue dar todo lo que tenían y estar dispuestos a morir por Cristo, encarcelados, decapitados, desmembrados, echados ahí a las fieras en el Coliseo Romano. ¿Cuántos cientos y miles de ellos fueron perseguidos y llevados a muerte por el Cristo que resucitó? Pero sabemos que Jesús se levantó de entre los muertos. Miren el cambio, qué bonito. Vamos a verlo de nuevo en 1 Corintios 15, 20 al 22. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos, ¿qué?, serán vivificados, pero que es aplicable a nosotros. Y la teología es porque hay relación con Dios, conocemos a Dios y podemos relacionarnos con Él. Él se relaciona con nosotros y nosotros con Él. Y eso es por el poder de la resurrección. Así que lo confirma, mis queridos hermanos, confirma que todo es una verdad absoluta lo que el Señor nos dio. Recuerden que el Señor Jesucristo mismo le dijo, ¿se acuerdan cuando Lázaro murió? Una de las cosas que Él le dijo a los que estaban allí, a Marta, a todos los que estaban allí, Él dijo, no dijo Él, yo soy la resurrección. Y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. La salvación involucra también, hermanos, porque ese es el poder de la transformación, el poder de la cruz, el poder de la resurrección. Y si la salvación, es decir, es grande, ¿no? ¿Cuántos creemos que la salvación es grande? Es grande, ¿saben por qué es grande? Porque la resurrección es grande. Y si la salvación es grande, entonces grande tiene que ser el poder de ella y grande es el cambio en la vida del hombre. Por eso hablamos de transformación, involucra un cambio al haber esa relación ahora con Dios que nos incluye en la familia de Dios. Qué privilegio, hermanos, si lo pensamos bien. Qué privilegio que no merecemos. A veces oigo decir a la gente, Dios me da más de lo que merezco. No, pero un momento. Dios nos da y no merecemos nada por nuestros pecados, porque delante de Dios merecemos condenación porque hemos ofendido la santidad de Dios. Y Dios nos da ese gozo, ese privilegio a través de Cristo de ser adoptados como hijos de Él, de ser coherederos con Cristo. Díganme si hay una bendición más grande que esta, mis queridos hermanos. A ver, puede haber una. Y la gente busca otras cosas para ser felices. Pero yo no puedo pensar en algo que me llene más de gozo, de saber de que a este pecador que no tiene significado en todo este universo tan grande, que Dios me haya llamado y que me haya amado y que haya querido que yo sea su hijo. Esto es algo que no podremos explicar. Miren este beneficio en Romanos 5, del 1 al 4. Una de las cosas que hemos estado diciendo en algunos de los estudios últimamente es que 3 grandes beneficios que recibimos es la justificación, la gracia y la paz del Señor, ¿verdad? Pero miren, Romanos 5, del 1 al 4 dice,
pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Verdad? El Señor da una paz extraordinaria por medio o a través de Jesucristo. Recuerden que Él mismo dijo, mi paz os doy, mi paz os dejo. No como el mundo la da, yo os la doy. Por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia. Hablamos de fe, hablamos de paz y hablamos de la gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y podemos crecer, la Biblia habla que podemos crecer en la gracia, abundar en ella. Y no solo esto, sino, dice la palabra, que también nos gloriamos en las tribulaciones. Ahí hay que aprender un poquito. Este es un paso más en la madurez cristiana. Porque cuando estamos en las tribulaciones, tenemos que acordarnos más que nunca quiénes realmente somos. Somos hijos de Dios y el Señor nos ama y el Señor tiene un propósito y lo ve todo. ¿De verdad creemos que Dios lo vio todo antes que pasara? Porque nos desesperamos y empezamos a pedirle a Dios como si Dios ahora se va a enterar. Y no es que no le pidamos, Él quiere que le pidamos. Pero nosotros somos los que no estamos confiados en Él, de que tiene el control. Y tenemos que ir a Él sabiendo de que Él, cuando permite las cosas, porque Él ya las vio desde antes y tiene un plan y un propósito. Está más interesado en el cambiarnos a nosotros por dentro que a veces quitar los obstáculos. Somos nosotros en las pruebas y en las luchas y en las tensiones donde tenemos que cambiar. Y por eso la palabra dice que hay que también gloriarse en las tribulaciones. Ahora, lo que pasa es, o una gran diferencia sería, las tribulaciones que nos buscamos por desobedecer a Dios, ¿no? Ahí lo que necesitamos, tenemos que arrepentirnos y buscar la ayuda del Señor, ¿no? Dice, sabiendo que la tribulación produce, ¿qué? ¿Qué produce? ¿Cuántos de ustedes han dicho así, por una frase, por decir así, ay Señor, dame paciencia? ¿Cuántos han dicho eso? El problema es que cuando ya usted está diciendo, Señor, dame paciencia, ya Dios te está dando la oportunidad para que la tengas. Porque ¿cómo vas a tener paciencia si no es en las pruebas, mis queridos hermanos? No, yo no creo que porque le pidamos a Dios paciencia, nos va a dar prueba. Porque miren, lo que sucede es esto, es pedirle a Dios paciencia es como pedirle a Dios amor. A Dios no se le pide el fruto del Espíritu porque es fruto del Espíritu. Si tenemos el Espíritu Santo, ¿qué dice Gálatas? Que tenemos, dice amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, todas estas cosas. Contra tales cosas no hay ley. Entonces, yo no sé de dónde se saca la idea de decir, Señor, dame paciencia, dame amor. Señor, quita mi egoísmo, quita mis pecados, para que brote ese amor, porque dice Romanos 5 que el amor de Dios ha sido derramado en vuestros corazones. Entonces, como para que nos den, lo vamos a decir a los cubanos aquí, es para que nos den un palo por la cabeza. Que no aprendemos. No aprendemos. Pero es muy fácil decirle, ay Señor, dame paciencia, dame amor. Como si eso es algo que le entra a uno así, como un éxtasis, una electricidad, y de pronto siente un amor por la gente. No, eso no es así. Cuando usted quiera pedirle a Dios amor, usted lo que tiene que hacer es agarrar el teléfono y preocuparse por alguien, llamarlo, ir a visitarlo, hablarle de Cristo al que no. Eso es amor. O servir a quien tenga que servir, con gozo. Y la paciencia, ¿cómo usted tiene la paciencia? Cuando ve la prueba ahí, decir, Señor, yo confío en ti. Controlas mis manos, controlas mis pensamientos para glorificarte, para adorarte en medio de todo esto. Entonces, queremos el caminito fácil, pero es un caminito equivocado. Por eso seguimos en esa, tropezando, ¿no? Tropezando, pero si queremos tener esa victoria, tenemos que recordar toda esta bendición que el Señor nos ha dado. El Señor lo hace todo completo, hermanos. Cuando resucitó, todo estaba completo. ¿Le faltó algo? ¿Qué le faltó? Nada. Estamos completos. Ese es un problema no de Dios. ¿De quién es el problema? Nuestro.
que somos de poca fe, hermanos, somos de poca fe. Esa desesperación de los apóstoles o los discípulos en la barca fue porque tuvieron, ¿qué? Poca fe. Poca fe. Y nos desesperamos también nosotros y somos de poca fe. Pero qué bueno que el Señor, a pesar de todo eso, arregla las cosas y después nos regaña. Y entonces nos damos cuenta que nos ama, ¿verdad? Y es bueno pedirle perdón porque hemos cometido esa falta, pero Él nos ama. Miren, no quisiera tomarme mucho tiempo. El próximo punto, magnífico, porque el próximo punto es que es una realidad, una certeza, la escatología. Hablamos de la realidad histórica, la realidad teológica, y hay que hablar de la realidad escatológica, es decir, del más allá de la vida, de la muerte, es decir, de esta vida. Y es bueno que hablemos de eso. Tenemos muchos puntos a tratar en cuanto a esto. Miren, vamos a leer para darle una introducción en 1 Corintios 15, 22. De nuevo, porque dice, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, mis queridos hermanos. Es decir, la diferencia entre esa desesperación oscura sobre la vida más allá de la tumba, es decir, la condenación y todo lo demás, y la gloria y la gran esperanza gloriosa de vivir eternamente en un paraíso. Ahí está la diferencia. Y debido a que Jesús resucitó entre los muertos, los cristianos saben también que serán resucitados de entre de los muertos. 1 Corintios 15, 19 dice, si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más que dignos de conmiseración de todos los hombres. Si todo lo que usted quiere de Cristo es para esta vida, si todo tiene que ver solamente con esta vida, como vemos en el que parece, ¿no? El evangelio ese de prosperidad, parece que el paraíso es aquí, ¿no? Y si se muere alguien, se muere porque esa misma persona declaró la muerte, o de alguna manera tuvo un pensamiento negativo, ¡pum!, y lo mató. Pero el asunto es que es claro de que no puede ser todo esto, señores. Hay algo glorioso. Y Cristo dijo, mi reino no es de este mundo. No es. ¿Y cómo va a ser de nosotros el paraíso, este lugar? O sea que vemos que la resurrección de Jesucristo, miren, la resurrección de Jesucristo mató la muerte. Para el cristiano no hay muerte realmente, es pasar de un lado a otro, de un lado a otro. La muerte temporal no es el fin de la existencia humana. Bueno, incluso la mayoría de los seres humanos saben esto, o sienten esto, o creen esto, ¿no? No todos creen en la Biblia, pero muchos creen en que hay una identidad personal que continúa más allá de la tumba, ¿no? Aunque el cristianismo es el que tiene todo este concepto de que a través de Cristo tenemos esa vida y ese lugar. Y sabemos que hay dos lugares que Dios tiene, ¿verdad? Hay dos lugares, uno se llama el infierno, el otro se llama el paraíso, el lugar donde Él fue a preparar un lugar para nosotros. Por cierto, eso es algo maravilloso, porque para mí esto es algo muy personal, que Cristo nos haya dicho a nosotros, voy pues a preparar un lugar. Es un lugar que va a ser específicamente perfecto para cada uno de nosotros. Así que, hermanos, nosotros tenemos que vivir, sí, vivir con los pies aquí en la tierra, ¿no? Porque hay cristianos que son tan espirituales, que los pies no lo tienen en la tierra, ¿no? Y algunos son tan terrenales, que no sirven para el cielo. Así que el asunto es que estamos caminando aquí, pero sabemos hacia dónde vamos y nuestro enfoque, nuestro corazón, nuestra mirada es hacia lo celestial. Por eso dice la palabra, mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y las demás cosas vendrán ¿cómo? Por añadidura. ¿Para qué preocuparse por esas cosas que Dios las da porque es temporal y Él las da porque Él sabe nuestras necesidades? Pero miren, hasta los hindúes hablan de una vida más allá, claro, con sus graves errores, ¿no? Como en la reencarnación. Los musulmanes sueñan con un paraíso sensual, miren eso.
Los mormones, por ejemplo, ellos creen que todos ellos se van a convertir en dioses al final. Pero bueno, lo que quiero decir con esto es que la gente, creyentes y no creyentes, y creyentes de todas clases, tienen una conciencia de que hay una vida después de la muerte. Miren, Job, allá en el Antiguo Testamento, Job sabía que, porque hablaba del día del juicio, que él estaría vivo delante de Dios en el día del juicio. ¿Qué está diciendo esto? De que había un momento importante en el más allá. Ustedes saben que los fariseos creían en la resurrección, pero los saduceos no. Y en una ocasión que los saduceos se mofaban de esa idea, Jesús les recordó a ellos que en el Antiguo Testamento Dios se refería o se refirió, usó el pasaje bíblico de Éxodo 3, en que Dios es Dios, era Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, ¿no? Y ahí le hizo ver a ellos por qué entonces se llama el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, si ellos habían muerto algunos siglos antes de que Dios dijera eso. Y es muy sencillo, porque Dios no es Dios de muertos, Dios es Dios de vivos. Y estaban vivos. Abraham, Isaac, ¿sí? Y Jacob también habían muerto mucho tiempo antes. Jesús dijo varias veces que el alma vive después de la muerte. Y le dijo a los discípulos, no tengan miedo a los hombres, que ellos no pueden matar el alma. Pueden matar el cuerpo, pero no el alma. ¿Qué quiere decir eso? Que continúa viva. Y bueno, ustedes conocen la famosa historia que cada rato la mencionamos, ya la mencionamos hoy. Bueno, hoy no la hemos mencionado, pero la historia del rico y Lázaro, ¿recuerdan? Esa está muy clara. Yo recuerdo una vez tener una discusión de este mismo tema con un adventista, y que decía que no, que las almas dormían y no tenían relación ninguna con Dios, no pasaban a ningún lado, se quedaban ahí en la sepultura dormidas hasta que venga el día de la resurrección. Y cuando le menciono la parábola del rico y Lázaro, que en cuanto murieron ambos fueron a su lugar, llevados por los ángeles, me dijo, no, pero eso es una parábola. Una parábola, pero una parábola era de Cristo, por palabras de Cristo, para aclarar, no para confundir, no para crear dudas, sino para decir una gran verdad. Miren, la semana que viene vamos a hablar sobre la resurrección del cuerpo, cómo nos conoceremos unos a otros, nuestros cuerpos serán glorificados, el árbol es según su semilla, la sorpresa de que estaremos sin pecado en el cielo para siempre. Qué bonito, ¿eh? Saber que yo no sé lo que es eso. Todas esas cosas nos van a impresionar tremendamente y todo a la misma vez, ¿no? Simultáneamente. La visión más sorprendente y beatífica, hermanos, ya ustedes saben, de poder ver allí al Señor cara a cara. El sentir de los gozos del cielo, porque no existirán enemigos que los roben. Asombro y expectativa de un mundo tan perfecto. Nuestro gozo nunca será menos que completo. El propósito de Dios al hablarnos acerca del cielo. No se lo pierda, vamos a hablar sobre esto el próximo domingo, hermanos. Que el Señor les bendiga.